Muy buenas tardes a todos. El día de hoy damos inicio a una clase más de nuestro diplomado en propiedad intelectual organizado por la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. El día de hoy nos acompaña, vamos a dar seguimiento al módulo de 6, que es de hechos punibles contra la propiedad intelectual. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Diego Pérez Bernal. Él es el director general de observancia de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Voy a pasar brevemente a leer el currículum del doctor, quien nos acompaña hoy. Él es programador de computadoras y licenciado en análisis de sistemas informáticos por la Universidad Católica. Es abogado por la Universidad Americana, especialista en pericia caligráfica y documentológica de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad del Cono Sur de las Américas, magíster en propiedad intelectual e innovación de la Universidad de San Andrés de Argentina. Tiene un diplomado en propiedad intelectual por la Universidad Austral y un diplomado de propiedad intelectual por la Corte Suprema de Justicia. También participó del programa de formación de profesionales sobre investigación de la delincuencia organizada y transnacional contra la propiedad intelectual. Posee un curso avanzado de estudios profesionales sobre investigación y falsificación de piratería en línea, piratería audiovisual en Internet por la Interpol. Posee también varios cursos de propiedad intelectual dictados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En el ámbito profesional se ha desempeñado como agente de propiedad intelectual, como docente también de las materias de derechos intelectuales de la Universidad Católica. Es perito calígrafo y documentológico informático de marcas y propiedad intelectual matriculado por la Corte. Él fue experito de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual del Ministerio Público de la República del Paraguay, exsecretario general de la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay, instructor disertante y posee varios cursos tanto en el ámbito nacional como internacional. Doctor Diego, antes de cederte la palabra, te damos las gracias por acompañarnos esta tarde, porque en estas horas vamos a tratar de absorber tu conocimiento de la mejor manera posible. Nuestros alumnos son un grupo bastante dinámico y muy atento a las clases de todos los docentes. Realmente estamos muy contentos por la calidad de nuestros alumnos. Y bueno, sin más preámbulos, doctor, te queremos dar la bienvenida y bueno, la clase es tuya, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Pamela. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, aparentemente, sí, se escucha bien, dicen. Bueno, genial. Eh, Evidentemente, les agradezco yo también a ustedes por darme el espacio de estar acá hoy. Eh, También realmente se nota que es un grupo excelente porque se hacen un espacio dentro de sus actividades para poder, digamos, estar aquí, aprendiendo un poquito más y sobre esta materia que nos apasiona a todos, que es la propiedad intelectual. Me Doctor, dice que me escucha muy poco. sí, disculpe, se le escucha muy bajo, doctor. No sé si es el micrófono acá de la cámara. Voy a tratar de levantar la voz y cualquier cosa me dicen si es que mejora. Voy a Ahí tratar es de... Ahí mejor. un poco mejor, doctor, sí. Bueno, cualquier cosita, si no se escucha o no se entiende, me avisan. Use el micrófono al máximo, pero bueno.
Así como dijo Pamela, hoy vamos a hablar un poquitito sobre lo que son las herramientas que tienen los titulares para defenderse o para repeler cualquier acción infractora contra sus derechos intelectuales. Voy a compartir mi pantalla y la idea es que esto sea lo más dinámico posible. Entonces, si de por ahí hay alguna consulta, me la hacen llegar sin ningún problema. A ver un poquito. Seguramente en los módulos anteriores habrán visto ustedes que eh, existe todo un proceso administrativo para obtener, por ejemplo, el reconocimiento del Estado de la existencia de un derecho de propiedad intelectual, específicamente, por ejemplo, en lo que es una marca. Uno tiene que transitar todo un camino y luego, bueno, una vez que yo tengo la marca, ¿qué hago con eso, verdad? O sea, se necesita para ello, digamos, una segunda intervención estatal, que es cuando existe una infracción a ese derecho. Si nosotros no tuviésemos un mecanismo eh, efectivo para poder repeler, digamos, cualquier conducta que lesione ese derecho exclusivo que a mí me dio el Estado, el título o el certificado de una marca o de una patente o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, digamos, sería solamente un lindo cartón de colores para encuadrar en donde sea, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe la observancia y obviamente a- eh, digamos, yo siempre digo que son las dos caras de una misma moneda, donde la intervención estatal, por un lado, te reconoce la existencia del derecho y te otorga ese derecho exclusivo, y después uno tiene que tener los mecanismos ágiles también para defender ese derecho contra cualquier conducta infractora. Nosotros generalmente existe muchas veces una concepción errada de que uno cree que tiene que registrar la marca o que uno registra la marca para poder usarla. Y en realidad lo que nosotros hacemos, o sea, lo que la gente busca cuando obtiene o cuando busca obtener un derecho de propiedad intelectual es beneficiarse, digamos, del elemento negativo, o sea, de poder prohibir a terceros que utilicen esa marca o algún signo parecido. Entonces, en esta interacción es donde estamos hoy en día hablando ya de esta segunda intervención estatal ya por parte de un titular o, digamos, una persona. Vamos a ver que en el caso de nuestro diseño de observancia, cualquier persona puede realizar una denuncia, por ejemplo, porque es una acción penal pública. Entramos, vamos a entrar primero en conocer un poco cuál es el fundamento constitucional que tenemos y vamos a ir entrando después en la cuestión de las leyes internas y bueno, cuáles son los mecanismos efectivos que tenemos desde el derecho penal y cuáles son las conductas penalmente relevantes. En primer lugar, esto seguramente ya habrán visto en módulos pasados. eh, los derechos de propiedad intelectual en nuestro país tienen raigambre constitucional. En el artículo 110 de la Constitución eh, se reconoce a los derechos de propiedad intelectual como derechos de propiedad, obviamente o propiamente dichos. Esto no es algo antojadizo y realmente existen varias constituciones en otros países que a los derechos de propiedad intelectual se les reconoce como derechos eh, unos derechos de exclusividad nada más o una titularidad en cierta medida limitada en el tiempo. En nuestro país, nuestro diseño constitucional le da el raigambre constitucional de un derecho de propiedad. Entonces, es muy importante esto porque el artículo 109 habla de que los derechos de propiedad solamente pueden ser de alguna manera, el titular puede ser privado o el dueño puede ser privado solamente a raíz de una sentencia judicial que así lo disponga. Entonces, por eso es que existe un trámite judicial de nulidad o de cancelación de marca. Después tenemos
un poquitito más abajo, un montón de acuerdos internacionales al que el país han sido ratificados por ley interna de la República y forman parte, digamos, de nuestro sistema legislativo en lo que respecta eh, a propiedad intelectual. Entonces, en cierta medida, estos acuerdos internacionales lo que ayudan también es a que tengamos eh, una suerte de normas armonizadas, porque nuestras leyes, digamos, en la región en general, son bastante armónicas, o sea, el punto de estos acuerdos internacionales es que muchas veces tengamos legislaciones parecidas, entonces es bastante fácil cuando uno está en esta materia hablar con colegas de otros lugares, entonces es como que no hay muchas diferencias, ¿verdad? En lo que respecta a observancia, uno de los acuerdos más importantes es el ATTIC, que es que es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, porque existen muchas de estas normativas que son utilizadas por los juzgados y son de aplicación muchas veces de manera directa, como por ejemplo algunas relativas a la destrucción de las mercaderías. Después tenemos nuestras leyes internas nacionales de propiedad intelectual, y vamos a ver que en materia penal no todas ellas cuentan con la posibilidad de perseguir penalmente las infracciones. Entonces tenemos por un lado la ley de derechos de autor y derechos conexos, que vamos a ver que sí cuenta con una persecución penal, la ley de marcas, que también cuenta con persecución penal, la ley de patentes, cuyas infracciones solamente pueden ser perseguidas a través de la vía civil. Después tenemos la ley de dibujos y modelos industriales, que también cuenta en el Código Penal con un artículo que permite perseguir las infracciones, y la ley de indicaciones geográficas y denominaciones de origen también. Esta también cuenta con posibilidad de perseguir penalmente las infracciones. ¿Cuál es digamos, la nota común que tienen todos estos derechos de propiedad? En específico, entrando en lo que es propiedad industrial, marcas, patentes. Entonces, acá hacemos primero un distingo con lo que son derechos de autor. En lo que es propiedad industrial, ustedes habrán visto ya en las distintas clases que los derechos exclusivos están limitados ya sea por el tiempo, el territorio, las clases de producto o servicio. Habrán visto principio de especialidad, principio de territorialidad y otros principios rectores en materia de propiedad industrial. Esta concesión es de carácter territorial, o sea, yo tengo que para poder, por ejemplo, en lo que respecta a marcas, para poder defender una infracción marcaria, yo necesito registrar la marca en el Paraguay. Acá yo hago esta aclaración siempre porque quiere ocurrir que a veces, bueno, estando en la fiscalía o estando inclusive en el sector privado, ha pasado que muchas veces venía una persona a querer denunciar y tenía la marca registrada en otro país y no en Paraguay. En Paraguay estaba solamente solicitada su marca, entonces hasta que no se concedía la marca no se podía hacer gran cosa. Eh, por eso es importante tener bien en cuenta que la concesión de los derechos es territorial. En el caso de propiedad industrial, cuando yo tengo el certificado de registro, ahí se constituye mi derecho. El derecho nace con el registro, a diferencia de los derechos de autor que habrán visto ustedes que nacen con la creación. En el caso de marcas y bueno, patentes también se cumple con un requisito de publicación, de manera que se conozca, por ejemplo, la existencia de esta solicitud y que cualquiera que se considere que tiene un mejor derecho pueda comparecer a ejercerlo. Habrán visto también lo que es el mecanismo de la oposición y otros en este aspecto. Y lo que respecta en la limitación del tiempo que tienen algunas figuras de propiedad intelectual, como por ejemplo son las patentes que luego pasan a dominio público, o el hecho de que se tenga que publicar esa invención en el caso de patente, hace que a veces las compañías opten por proteger como secretos industriales estos activos intangibles. Entonces, digamos, para empezar a entrar un poco ya en lo que es los mecanismos de protección,
Vimos por un lado, como les dije, los mecanismos primero de registro, bueno, que es la primera intervención estatal. Entonces, los derechos de propiedad intelectual como regla general se obtienen con el registro ante la autoridad competente. Obviamente, como ya hablamos en el derecho de autor, uno tiene protección desde la creación sin ninguna formalidad. El registro siempre también ayuda en términos, digamos, de observancia. No necesariamente tiene que ser un registro en Paraguay, pero ayuda a dar, por ejemplo, una fecha cierta y contribuye también a la prueba, ¿verdad? Porque es muy difícil en un proceso penal, por ejemplo, que es bastante riguroso, estricto, que yo diga que una obra es mía sin tener una prueba así fehaciente eh, de que así lo demuestre, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un registro, eso en cierta medida facilita un poco las cosas, pero en el caso de derecho de autor, como ustedes saben bien, no es obligatorio y la protección yo ya la tengo desde la sola creación de esa obra. Y obviamente lo que sería el registro, cuando yo consigo el registro, como ya les había mencionado, se da la primera intervención estatal, la primera cara de la moneda, que es el reconocimiento del Estado de la existencia del derecho mediante la expedición, por ejemplo, de un título, de un certificado. Y como ustedes también ya habrán visto, para registrar estos activos se necesita el asesoramiento de un agente matriculado ante la INAPI. Como dice aquí, el registro es el que te permite ejercer los derechos exclusivos, porque el artículo 18 y el artículo 15 de la ley de marcas, por ejemplo, dicen que una vez o el registro hecho de acuerdo con la ley es el que concede al titular a ejercer todas las acciones, por un lado, de oponerse en sede administrativa y también recurrir a los organismos jurisdiccionales para la tutela de ese derecho exclusivo que le da tener el certificado de registro. Entonces, es el que permite ejercer esos derechos exclusivos y los titulares son los únicos que están autorizados a utilizar, a comercializar, a licenciar cualquier tipo de derecho de propiedad industrial en este caso, como por ejemplo marca, patente, modelo o dibujo industrial, y también prohibir a otros esa utilización o comercialización. ¿Y qué medidas o qué remedios o qué herramientas me da a mí el Estado para poder prohibir efectivamente estos mecanismos, o sea, estas conductas infractoras? Entonces, para hacer valer mi derecho exclusivo, porque como yo les dije, si yo no tengo mecanismos estatales, o si el Estado a mí no me garantiza o no me brinda mecanismos estatales para defender esas conductas infractoras, el título va a ser, como les dije, un cartoncito de colores para colgar en la pared. Entonces, eh, esos mecanismos para hacer valer este derecho exclusivo están en las leyes especiales y en el Código Penal. Y vamos a ver cuáles están en las leyes especiales y cuáles están en el Código Penal que todavía tienen vigencia, porque hay algunos que están en las leyes especiales, artículos, por ejemplo, relativos a protección penal, que ya se encuentran derogados. Entonces es importante saber cuáles son los que tienen vigencia. Los mecanismos que yo tengo para ejercer estas acciones contra los infractores pueden ser acciones civiles por infracción, que están en todas las leyes especiales, en la parte de infracciones, acciones judiciales por infracción, generalmente se tramitan en el Fuero Civil y Comercial, y están tanto en la ley de marcas, en la ley de derecho de autor, en la ley de patentes. Todas las leyes tienen, inclusive la ley de dibujos y modelos industriales, que es una ley bastante vieja ya. Después tenemos las acciones penales. En cuanto a las acciones penales, tenemos que los tipos penales y sus sanciones que figuran en las leyes especiales se encuentran derogadas por la ley 3440/08, que derogó estos tipos penales y pone en vigencia los artículos. En realidad es un artículo con tres partes: el 184A, el 184B y el 184C, estableciendo también estos artículos. Se va a ver que son perseguibles y son delitos de acción penal pública.
Y tenemos también medidas precautorias y en frontera que están previstas también en las leyes especiales. O sea, ¿qué yo puedo solicitar como medida cautelar? ¿Cuáles son los requisitos para estas medidas? ¿Qué plazo tengo yo para iniciar la acción de fondo? Y en el caso de medidas en frontera, bueno, ¿cómo yo arbitro los mecanismos para, si es que tengo conocimiento de que está ingresando mercadería, por ejemplo, eh, con marcas falsificadas? Bueno, la ley de marcas tiene toda toda una parte respecto a las medidas en frontera. Esto realmente se utiliza bastante, pero desde otro lado, y vamos a verlo también en lo que respecta a lo penal, cómo se da en la práctica realmente. Y van a ver, también acá faltó las acciones penales que están previstas en la ley de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Todavía no hubo ningún caso de infracción de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pero es importante que ustedes sepan que en esa ley especial, que creo que es la única ley especial que tiene todavía tipos penales vigentes, porque es una ley del 2013, es la única ley especial que tiene esos tipos penales ahí. De otra manera, hay que ir al Código Penal. Y obviamente, de acuerdo a la finalidad que yo persigo, porque si yo persigo, por ejemplo, la remuneración económica o una indemnización por daños, la vía penal no es la más apropiada. Por si yo busco, por el contrario, el castigo del infractor, ahí sí es la vía penal la que debo elegir. La materia protegida, porque como vimos, varias figuras de propiedad intelectual no contemplan sanciones penales, como el caso de las patentes, por ejemplo, pero si yo tengo una infracción de patente, la vía penal está descartada. Y el hecho que constituye una infracción también, porque ustedes van a ver en el artículo 85 de la ley de marcas, por ejemplo, están todas las conductas que pueden ser perseguibles a través de una acción civil por infracción. Y, por ejemplo, la recarga de envases, eh, en principio no tendría una sanción penal, ¿verdad? Se puede perseguir una sanción civil. Les doy un ejemplo: si alguien usa frasco de Nescafé para cargar dulce de guayaba, la empresa afectada, en este caso por la recarga de sus envases, no podría perseguir esta conducta por medio de la acción penal. Le quedaría solamente la vía civil. Ahora, si yo estoy usando envases para recargar con el mismo contenido y uso cajas recogidas de vertedero, ahí sí podríamos llegar a encontrar alguna conducta penal un poco más. Esta conducta estaría encuadrándose un poquitito más porque, bueno, existe ahí el riesgo de que el consumidor se confunda, de por ahí el producto, obviamente el producto rellenado no va a tener las mismas características, o sea, puede causar algún daño al consumidor, etcétera. Pero por eso es importante analizar también bien cuál es el hecho que constituye la infracción, porque hay algunos hechos que están descritos como infracciones civiles que no poseen o que no se encuadran dentro de las conductas penalmente relevantes o que tienen una sanción penal. Y es en este análisis en donde primero hay que partir cuando tenemos un caso de esta naturaleza, saber, bueno, ¿se encuadra o no? Primero, ¿tenemos o no el registro? ¿Está o no vigente? ¿No está suspendido por alguna medida cautelar? Perfecto. ¿Cuál es la clase que cubren los productos? ¿Es la misma clase? ¿Son clases similares? ¿Existe alguna relación de conexidad entre las clases? Y después vamos a la acción per se. Bueno, los productos están aplicados la marca está aplicada a un producto, es el mismo producto para el cual fue registrada o similar. eh, y también, bueno, ¿cuál es la conducta? ¿Es una conducta de venta, de importación, de comercialización, etcétera? Vamos a ver a medida que pasemos cuáles son las conductas penalmente relevantes en cada uno de los apartados del 184A, 184B y 184C, para que ustedes vean con fotos también, para que esto no sea tan no práctico y para que no sea tan teórico. Ustedes después van a poder ver, esto yo voy a pasar rápido, están las transcripciones de los artículos de los distintos tipos penales.
pero no me gustaría que esto sea directamente un espacio en donde yo me ponga a leer la ley o el Código Penal o los artículos del Código Penal. Entonces hice como un resumen de cuáles son las conductas punibles en cada uno de estos. En el 184 A, por ejemplo, que es el que respecta a todos los ilícitos penalmente relevantes que se dan en la esfera de los derechos de autor y derechos conexos, entonces tenemos que ustedes van a ver el artículo, es larguísimo, que este es el más largo de todos en realidad. En puridad lo que castiga este artículo son los usos no autorizados de obras, entre ellos el más común es la piratería que no se tiene que confundir con falsificación, constituyen hacer copias no autorizadas, ejemplares no autorizados de obras protegidas. La piratería solamente se da en ámbito de derecho de autor. Existe normalmente, la gente habla de piratería cuando se refiere, por ejemplo, a remeras falsificadas y cosas así, pero en realidad eso es falsificación. Vamos a ver, son delitos que tienen que ver con violaciones relacionadas a derechos de marca. Entonces, piratería, para que ustedes sepan, es todo lo que tenga que ver con violaciones de derechos de autor, o sea, copias no autorizadas de obras protegidas. Y a la piratería se le llamaba normalmente, en este sentido, hasta hace, digamos, 10 15 años, a, por ejemplo, las copias de discos compactos, las copias de los cassettes, las copias de los VHS, DVD, VCD, que es fijar en un soporte sin autorización del titular y hacer copias no autorizadas de estas obras. Después tenemos la retransmisión de señales de radiodifusión. Esto es algo súper moderno. Nuestras leyes realmente son bastante modernas, a pesar de ser algunas de ellas, eh, bueno, en el caso de la ley de derechos de autor de 1998, la retransmisión de señales de radiodifusión es lo que se hace hoy, por ejemplo, cuando yo utilizo eh, una cuenta en Facebook Live para hacer un streaming de un partido sin tener la autorización del titular de esta señal. Después tenemos el plagio, que es la peor, digamos, de todas las afrentas que se realizan contra los derechos intelectuales, que consiste en borrar esa íntima relación que hay entre el autor y su obra y atribuirme falsamente la condición de titular. O sea, y esto se materializa directamente cuando yo no agarro y copio todo un capítulo de un libro y no cito el autor, o sea, no cito la fuente. Y después tenemos la ilusión de medidas técnicas de protección, que son las medidas técnicas de protección son básicamente todos los mecanismos de seguridad anticopia que colocan los titulares de derecho a sus obras para evitar que sean pirateadas. Entonces, pueden ser lo más sofisticadas posibles, desde mecanismos anticopia en los discos compactos o en los instaladores, o llaves de seguridad, o cuestiones encriptadas para lo que son señales, hasta lo más simple, un autor de un libro que le pone, por ejemplo, un sello a su obra con una numeración o firma sus libros. Esa es una medida técnica de protección. Entonces, desde el momento en que yo estoy desarrollando algún dispositivo o estoy comercializando algún dispositivo que permita eludir estas medidas técnicas de protección, estoy incurriendo en la conducta típica de esta cuestión de eludir medidas técnicas de protección. Después tenemos el 184b, que castiga la falsificación, adulteración, imitación fraudulenta, tenencia en depósito de marca falsificada, adulterada o fraudulentamente imitada. Hice énfasis en marca porque acá existe también una confusión de que cuando uno adultera un producto o una etiqueta, está incurriendo en esta conducta. Y eso está en cierta medida errado, porque lo que castiga este artículo es la falsificación, la adulteración o la imitación fraudulenta de la marca. Evidentemente, a veces la falsificación, o sea, en gran cantidad de casos, viene acompañada de la copia servil del producto. Pero lo que el artículo castiga es la violación de la marca. Entonces, si el producto a veces no tiene marca,
y es una copia tal cual, no se encuadra la conducta dentro de este artículo. Hay que ir de por ahí por un caso de competencia desleal en lo civil, o sea, es otra conducta. Para que hablemos de falsificación, la marca tiene que estar presente en el producto o una sustancialmente confundible para hablar, por ejemplo, de adulteración o imitación fraudulenta. Tampoco si es que digamos, se cambia el contenido del producto o se le sacan las etiquetas y esas son infracciones civiles. Borrar marca, por ejemplo, está como una conducta punible en lo que respecta a infracciones civiles. Y después finalmente esta es la figura menos utilizada, que es la violación de derechos sobre dibujos y modelos industriales, que también castiga actos de fabricación, comercialización o depósito de productos que presenten las características de un modelo industrial registrado. Esta figura de diseños industriales, o sea, dibujos y modelos, eh, yo tuve muy pocos casos. Creo que es porque el modelo o dibujo industrial tiene una limitación en el tiempo, o sea, dura 5 años y tiene 2 renovaciones. Entonces los titulares generalmente, como buscan una protección un poco más extendida, buscan generalmente incluir, digamos, en lo que es o marca tridimensional para el caso de modelos industriales o marcas figurativas en el caso de eh, estampados que normalmente son dibujos industriales. Otra cuestión también es que existe, digamos, cierta vaguedad en la redacción de este artículo en particular porque habla de presentar las características protegidas. Entonces, finalmente, entenderíamos que solamente se pueden perseguir las copias exactas, no así las imitaciones, porque la interpretación en derecho penal es restrictiva, entonces dice productos que presenten las características protegidas, eh, se entendería que lo que se persigue es la copia fiel de un dibujo o modelo industrial registrado. Entonces, si hay alguna leve o sustancial diferencia, ya en principio sería muy difícil perseguir una imitación servil, por ejemplo, de un modelo industrial registrado. Eh, Esta es una copia, este texto es una copia de la ley argentina, este 184C, el que diseñó esta ley de dibujos y modelos industriales en la Argentina fue profesor mío en la maestría y yo justamente le pregunté cuál fue el espíritu detrás de la redacción de esa norma. Y bueno, él entendía que sí uno podía perseguir las copias, pero si mal no recuerdo, esa normativa estaba en infracciones civiles. Entonces sí, en lo que es una infracción civil, por ahí uno tiene un poco más de margen, pero en lo penal yo entendería que uno tiene que perseguir o sería punible solamente la copia fiel de un modelo industrial registrado. Sería más complicado construir, digamos, una suerte de caso alrededor de un dibujo o modelo industrial registrado que tenga solamente algunas características protegidas y no todas ellas. Esto voy a pasar rápido porque ya hice un resumen de lo que es la ley. Me gustaría más que nada que ustedes sepan que en el caso de usos no autorizados de obras, la pena es de hasta 5 años o con multa. En el caso de eh, lo que refiere a elusión de medidas técnicas de protección, la pena es hasta 3 años o con multa. En el caso de plagio también es hasta 5 años o con multa. Y este artículo también especifica o estipula la posibilidad de que existan casos especialmente graves. Hasta ahora que yo conozca, no ha existido la aplicación de este artículo. Calculo yo también, o sea, en los casos especialmente graves, dice que la pena va a ser de 2 a 8 años. Calculo yo que es también por una redacción de alguna medida eh, sujeta a mucha interpretación y mucha demostración también, eh, porque dice
que se va a decir que el caso es grave o se va a determinar que el caso es grave si es que se emplearon medios o métodos de una producción industrial o masiva. Entonces no sabríamos, no tendríamos así un quantum per se, digamos, solamente dice masiva. O sea, una piratería a gran escala tranquilamente podría llegar a entrar aquí, pero habría que probar que es de gran escala y qué se entiende por gran escala. Producir objetos con un valor económico considerable, tampoco sabemos considerable para quién, o sea, cómo esto eventualmente se podría probar. Ocasionar un perjuicio patrimonial considerable, o sea, para el titular siempre es considerable un perjuicio patrimonial en estos aspectos. Y el último sí es, digamos, el más concreto, porque dice utilizar para el hecho a un menor de 18 años, ¿verdad? Entonces, en lo que respecta a elusión de medidas técnicas de protección, aquí sí la pena puede ser aumentada hasta 5 años en casos especialmente graves. Y para mostrar un poquitito, para graficar un poquitito qué entendemos por cada uno de los distintos hechos punibles que estuvimos enunciando de manera teórica, esta era la modalidad más común de piratería antes. Esto es lo que se entiende y se conoce como piratería. Los famosos VCD, los famosos DVD, ahora este negocio mutó a lo que serían los pendrive. Entonces, videojuegos que se copian, esa era la modalidad más común. Hoy en día igual se sigue haciendo uso no autorizado de obras y vamos a ver cuáles son, aparte de lo que es la reproducción, porque en el artículo 184A dice el que reproduzca total o parcialmente obras protegidas. Y reproducir para nuestra ley de derecho de autor y para lo que es materia de derecho de autor implica hacer copias de, o sea, ejemplares de. Acá tenemos otra modalidad común de violación de derecho de autor. Ya es también hacer un ejemplar o hacer una reproducción de la obra. Y esta reproducción, acá a la izquierda vemos el certificado de registro ante la Oficina de Copyright de los Estados Unidos. Y este personaje que está registrado como una obra artística derecho, sujeta a la protección del derecho de autor, es reproducida, por ejemplo, en una mochila en 2 dimensiones, o a veces la obra misma es el producto, como en este caso el muñequito, que es la obra misma en 3 dimensiones. Entonces, esta modalidad de reproducción constituye la obra fijada en un soporte, como en el caso de esta mochila, o directamente constituyendo el producto en sí como una copia, como un ejemplar de esta obra protegida. Otra modalidad de uso no autorizado de obra es la comunicación pública no autorizada, que es básicamente hacer un concierto, hacer una fiesta y no abonar a las entidades de gestión colectiva. Esto también seguramente ya lo habrán visto en derecho de autor. Y después entramos también en los TV Boxes. Cuando viene un TV Box que tiene una aplicación instalada, que capta canales o que de alguna manera está emitiendo señales sin pagar los contenidos de estas señales como HBO, Tigo, Warner, cualquiera de ellas, acá se da inclusive varios hechos, por eso puse entre, digamos, con signos de interrogación. Lo que sí o sí es retransmisión de emisiones de radiodifusión. O sea, se están retransmitiendo contenidos sin autorización de los titulares de estas señales. Después también podría darse el caso de que haya una comunicación pública también no autorizada. Si es que yo uso este TV para comunicar públicamente en un negocio, aparte de hacer la retransmisión, se está realizando también una comunicación pública no autorizada. También existiría una elusión, porque yo estoy burlando los mecanismos de encriptación que tienen estas señales para hacerlas disponibles a un público que no es pagante, digamos, que no está abonando por estas señales. Y también estaríamos en cierta medida, acá ya es un poco más discutible, ofreciendo al público dispositivos de ilusión si es que yo me dedico a vender estos aparatos, ¿verdad? Porque estos aparatos, al hacer ilusión y yo estoy vendiendo estos aparatos, también estoy ofreciendo al público
específicamente en esta publicación que vemos, unos dispositivos que están diseñados para eludir señales, señales que están protegidas, digamos. Seguimos viendo usos no autorizados de obras. Todos estos fueron llevados a la justicia penal, son casos reales. Entonces es importante que nos vayamos empapando con todo lo que es perseguible a través del 184A. Acá tuvimos un caso también de una persona que hacía este tipo de obras sin pedir autorización a los titulares. En el caso de esta obra se utilizaban fotografías que ustedes ven que están ahí atrás, que no tenían, no hubo ninguna autorización de parte de los fotógrafos para generar esta obra nueva. Entonces había también un uso no autorizado de obras aquí. Y obviamente sepan que sin perjuicio de los derechos de las obras originarias, uno tiene protección para las obras derivadas, pero estas obras derivadas precisan de autorización de sus titulares. Hay una consulta, no sé Pamela, si es que vamos a... ¿Puedes hacer nomás tu pregunta? Hasta ahora, doctor, tenemos una persona que levantó la mano. La compañera Noemí, adelante, por favor. No estoy escuchando. No. María Graciela Noemí, no sé si es que quisieras hacer tu pregunta. Anotamos la pregunta para después. Dale, doctor. El receso está previsto para las 16 horas. Genial. Bueno, continúo y terminamos esta primera partecita entonces. Después tenemos también lo que es la retransmisión no autorizada de emisiones de radiodifusión. Acá tenemos un partido de fútbol, o sea, una señal televisiva en realidad, porque acuérdense, habrán visto ustedes que eh, para ser considerada obra protegida por derecho de autor, la obra tiene que tener originalidad. Entonces, en este caso es una modalidad de retransmisión. Si fuese una película o una serie, ahí entra lo que es derecho de autor porque son obras protegidas por derecho de autor. Las señales, un partido de fútbol obviamente no tiene originalidad, no es obra, pero está protegido porque en el caso de la señal del canal es una emisión de radiodifusión. En este caso se estaba haciendo un streaming ilegal eh, y solamente se emitía durante el partido, entonces tuvimos que realizar toda esta acción en carácter de anticipo jurisdiccional, vamos a ver después la parte pericial, para poder en cierta medida preservar esa prueba. Tuvo que venir el juez, tuvo que venir el defensor público, hicimos la constatación de la emisión y de la retransmisión de la señal, eh, para poder después proseguir con la acción penal. Entonces, recuerdo que tuvimos que venir un domingo porque los partidos se jugaban domingo y hicimos esta captación y este resguardo de prueba, porque el link solamente se habilitaba o la página solamente se habilitaba cuando había partido. Después tenemos también el uso no autorizado de software. Es otra forma también de reproducción ilícita porque el programa se instala en la computadora y, digamos, uno contrata una licencia para una instalación generalmente y normalmente lo que uno tiene que ir a hacer es constatar que las licencias que tiene contratada la persona o adquirida la persona se corresponden con el parque informático de la empresa. O sea, si hay más computadoras que licencias, las licencias que están o las instalaciones que se están utilizando de más están, digamos, en infracción. Estamos ante un delito, obviamente. Esto es la ilusión de medidas técnicas de protección desde un punto de vista técnico. Lo que son así de viejos como yo,
sabrán que las consolas pues, de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, que antes se manejaban mediante discos, eh, tenían un mecanismo de seguridad mediante el cual no permitían leer, o sea, uno no podía jugar con discos piratas, con discos copias. Todo esto porque la consola tenía mecanismos de seguridad anticopia, o para evitar que una persona utilice discos piratas en la consola. Entonces, lo que se diseñó fue un chip, un mod chip, le llamaban un chip modificador, que lo que hacía es precisamente eludir las medidas técnicas de protección. Uno le instalaba este chip y van a fijarse ustedes cómo está puenteando ciertos circuitos para que precisamente después de esta instalación el Play podía leer cualquier disco pirata. Y también, obviamente, si es que yo abro mañana una tienda que se dedique a ofrecer estos aparatos, voy a estar también, aparte de la ilusión en sí misma, si es que yo abro una tienda que se dedica a instalar estos aparatos, voy a estar también incurriendo en ofrecer al público dispositivos destinados para eludir. No sé si paramos aquí y después seguimos. Doctor, tenemos una consulta. Sí. Le digo, la compañera Lorena Palacios dice, disculpe la ignorancia, pero ¿de qué manera y dónde se procede para adquirir la autorización correspondiente? Autorización La autorización correspondiente. del titular de los derechos de autor Sí, doctor. o en que no, en que bueno, No, depende de qué tipo de derecho es el que yo quiero explotar. Está, por ejemplo, como les digo, para lo que es música, si yo voy a hacer una fiesta, normalmente si yo voy a alquilar un salón, tengo que, tengo que pagarle a las entidades de gestión colectiva, que son las que administran el repertorio, digamos, de los distintos autores, ¿no? En el caso de autores, en el caso de intérpretes y ejecutantes, y en el caso de productores de fonogramas. Si es que yo quiero contratar una licencia para, por ejemplo, no sé, Netflix y compañía, ahí en Puría yo estoy, cuando yo contrato una cuenta de Netflix, yo lo que estoy haciendo es adquiriendo una licencia para todo el contenido que yo voy a usar para mi uso personal. O sea, porque acá también cuando, no sé, yo tengo Spotify, eso no me da derecho a mí a usar mi cuenta de Spotify porque tengo un gimnasio, pongo a todo volumen la música para que toda la gente que viene al gimnasio use o pueda escuchar música. Ahí ya se da una comunicación pública no autorizada. ¿Por qué? Porque yo la cuenta de Spotify la contrato para mi uso personal. Lo mismo pasa con Netflix. Yo no es que puedo comprar o contratar una cuenta de Netflix o de HBO Max o de cualquier otra plataforma y hacer un autocine en mi casa y hacer, digamos, en el patio de mi casa que todo el mundo venga, cobro una entrada y todo el mundo puede ver la última película de Flash. No, ahí voy a estar haciendo también me voy a exceder en los límites que yo contraté y voy a estar, digamos, haciendo usos no autorizados porque voy a estar haciendo comunicaciones públicas ya no autorizadas. No sé, doctora, si querés parar un poquitito antes de entrar en marca. tenemos una consulta de la compañera Graciela Noemí. Los Sí, receptores, que, los receptores que son capaces de eludir o romper con el código de seguridad para retransmitir señales, ya sea canales de HDO y otros, son difíciles de sacar del mercado porque un ratito, porque son difíciles de sacar del mercado porque son ay, importadas y una vez que entran en circulación en el comercio a pedido del cliente, piden que se flasheen estos receptores para poder acceder a los productos que son protegidos. Es un comentario de la compañera. así pues, les aprovecho para saludarle a Noemí, eh, una gran conocida y amiga de Ciudad del Este. Es así mismo. De hecho, los dispositivos vienen vacíos
y una vez que están en venta, pues, para cada caso concreto se instala la app y se le coloca el código para que puedan empezar a captar las señales. Entonces es bastante complejo, o sea, es como que infractores encuentran maneras para ir eludiendo o corriendo de la autoridad, ¿verdad? No sé, doctora, si es que querés parar ahora antes de entrar en violaciones de marcas. Y- Sí, llegó la hora de nuestro receso. Antes de hacer el receso, quiero avisarles a los alumnos conectados que el viernes 6 de octubre se tendrá la masterclass en el Salón Auditorio de la Corte Suprema de Justicia a las 15 horas. Igualmente vamos a estar avisando por el grupo de WhatsApp, pero aprovechando ya que hay una buena cantidad de participantes el día de hoy. Entonces, doctor, nos tomamos un receso de 20 minutos, volvemos puntualmente a las 16:20. Gracias.
Buenas, vamos a ir retomando con la clase del doctor Diego Pérez. Cualquier consulta o alguna duda con respecto a lo que él vaya desarrollando, pueden escribir en el chat. Así también aprovechamos la vasta experiencia que tiene el doctor Pérez en la persecución de delitos contra la propiedad intelectual, recordando también que, bueno, que él fue abogado tanto del sector privado como del público, así que, doctor, eh, podemos retomar. Gracias. Gracias, doctora. Eh, Habiendo visto ya los supuestos que atentan contra los derechos de autor y que son penalmente relevantes, vamos a pasar al 184b, que obviamente es un poco más corto, prevé una pena privativa de libertad de hasta 5 años sin posibilidad de multa. En casos graves también se prevé un aumento de la pena de 2 a 8 años y tiene también los mismos, digamos, los distintos casos en donde puede determinarse si un hecho es especialmente grave o no. Básicamente aquí lo que tenemos es que lo que se castiga es la falsificación, la adulteración o la imitación fraudulenta de una marca. Obviamente aquí dice registrada, o sea, no se da un supuesto de una marca no registrada que se pueda perseguir a través de la conducta penal. De hecho, esto está en consonancia también con el artículo 15 y el artículo 18 de la ley de marcas, que especifica que una marca registrada es la que tiene, una vez que el titular registre la marca, tiene acceso a defenderla contra cualquiera que haga un uso indebido de ese derecho. Y en el 18 habla de que una marca extranjera, para poder gozar de los beneficios de la ley de marca, debe primeramente su titular inscribirla en el país. Lo interesante de nuestra ley de marca es que no, perdón, de este artículo 184b, es que no solamente se castiga la falsificación, la adulteración o la imitación fraudulenta de la marca para los productos para los cuales fue registrada esa marca, sino también para los productos o servicios protegidos o similares. Entonces ahí uno tiene que, por ejemplo, si tiene una marca que está registrada en la clase 25, que cubre calzado, ropa, y encuentra que una persona está haciendo carteras, podría también valerse de la protección de ese registro para perseguir, porque existiría una suerte de similitud entre los productos de clase 18 y 25. Y así existen varias clases donde podría existir esa relación de conexidad, ni qué decir si estamos hablando de marcas notorias en donde el espectro de protección se amplía bastante más para perseguir estas conductas violatorias de derechos intelectuales. Porque obviamente las marcas, hay, qué sé yo, una marca que está muy vinculada al deporte o digamos, la marca Nike no va a hacer cigarrillos, entonces no va a registrar generalmente la marca en la clase 34, que es la que cubre los cigarrillos o cigarrillos electrónicos. Entonces, o clase 9 que cubre también este tipo de productos, pero en la 34 en específico, cigarrillos, Nike no va a registrar la marca muy probablemente. Entonces, eso no habilita a que una persona haga cigarrillos con la marca Nike. Entonces, Nike, valiéndose de todos los registros que tiene, puede ir contra ese infractor. Y acá yo hice con las mismas marcas para que se distinga qué es lo que es la adulteración. Porque muchas personas piensan que el adulterar se refiere al producto. Y en el 184b ustedes vieron, pueden ver que dice, falsifique, adultere o imite fraudulentamente una marca registrada. No se castiga penalmente la adulteración del producto, aunque a veces, como les dije, un producto de marca falsificada o de marca adulterada o de marca imitada fraudulentamente acompaña a un producto que también está imitado el producto en sí, ¿verdad? Pero lo que se castiga es la imitación, la adulteración o la imitación fraudulenta de la marca. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es falsificación. Falsificación es la copia fiel del signo que está registrado. Entonces,
En el caso de Lacoste sería la impresión de la marca Lacoste en una prenda, en este caso, protegida, digamos, el registro protegido o amparado por la clase 25. En el caso de Puma también es la reproducción tal cual de la marca. La adulteración está, digamos, a medio camino entre lo que es la falsificación y la imitación fraudulenta, y la imitación fraudulenta ya genera una similitud confusionista. O sea, ya es agregarle más cosas, ir difuminando en cierta medida la marca, de manera que cuando a mí me hagan una inspección o yo tenga que ir a mirar, yo digo, no, no, pero esta marca ya es completamente diferente, ya es otra, pero aprovechándome igual de algunas características bastante particulares y distintivas de la marca. Entonces, este es el recorrido y estas son las conductas puestas de una manera así bien práctica. La tenencia en depósito se da cuando uno tiene esta mercadería falsa o con marca falsa, adulterada o fraudulentamente imitada en ya sea contenedores, depósitos, y la comercialización también es, digamos, ofrecer para la venta o tener en exhibición estos productos con marca falsa, adulterada o fraudulentamente imitada. Este último, como les dije, es la violación de dibujos, de derechos sobre dibujos y modelos industriales. Eh, También, obviamente, lo que se persigue es la copia, en este caso, de un dibujo modelo industrial protegido. Yo recuerdo que en la fiscalía, en los 6 años que yo estuve, hubo muy pocos casos, creo que habrá habido uno o dos. Como les digo, es porque probablemente, aparte de la limitación en el tiempo de esta figura, eh, también es bastante complicado cuando existen algunas desviaciones sustanciales entre el dibujo infractor, digamos, y el registro. Entonces, ahí había una cuestión que ya sería, digamos, la cuestión propiamente técnica, sino ya era más bien un asunto de interpretación jurídica. Acá lo que dice es que el que fabrica va a fabricar productos industriales, que acá también era otra cuestión, porque con artesanía que de alguna manera estaban realizando este tipo de infracciones. eh, También al hablar de productos industriales es como que había ahí una suerte de complicación sobre si la conducta penal alcanzaría a productos artesanales o solamente a los industriales. Para mí creo que está bastante claro que son solo productos industriales. Y como les dije, el que presenten las características protegidas es un poco, por no utilizar la palabra vaga, la redacción de por ahí, digamos, tiene que ir hacia una reproducción total del modelo protegido, ¿no? Y no, digamos, perseguir así, o desviaciones muy pequeñas quizás, no ostensiblemente diferentes, como el caso, por ejemplo, de una imitación fraudulenta que ya se aleja bastante del modelo. Después, obviamente, tener en depósito, poner en venta, de la misma manera que ocurre también con lo que es marcas. También se prevé una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Se castiga la tentativa. Eso es algo también interesante con respecto a marcas y los delitos que estuvimos viendo hoy. El castigo de la tentativa, por ejemplo, si yo llego a encontrar marcas y productos en un lugar que no estén aplicadas las marcas, eso sería tentativa. Y también la cuestión de los casos especialmente graves, que en este caso también van de 2 a 8 años y son los mismos supuestos que se habían visto en los artículos precedentes. Para ir viendo un poco cómo empieza esta acción penal, generalmente esta acción penal inicia a través de una denuncia. Como les había dicho, estos delitos son de acción penal pública, entonces puede denunciar cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión del hecho punible. En virtud del artículo 284 del Código Procesal Penal, cualquier persona tiene la facultad o el derecho de denunciar un hecho punible de acción penal pública. Entonces,
En la generalidad de los casos, estas denuncias son radicadas por representantes de las marcas afectadas, o sea, los titulares afectados, o en algunos casos también las instituciones del Estado competentes en la lucha o que tengan algo que ver con la lucha contra la falsificación y la piratería. Y aquí tenemos la Dirección General de Observancia de INAPI, en aduanas está CAIA, la Policía Nacional tiene un departamento especializado contra la violación de los derechos intelectuales, y así también otras instituciones. Eh, pero esto no obsta a que, por ejemplo, un turista que fue en cierta medida estafado porque se le vendió un producto falso, puede también denunciar este hecho, ¿verdad? Y obviamente proveer todos los datos para que se proceda así. El Ministerio Público también puede intervenir de oficio cuando se hace, por ejemplo, un procedimiento. Los titulares pueden tomar intervención a través de sus representantes en el caso a posteriori de realizado, por ejemplo, el allanamiento. Por lo general, las firmas propietarias, o sea, los titulares de estos derechos, asumen en el proceso el carácter de víctima y colaboran activamente en el proceso, ya sea proveyendo, por ejemplo, catálogos, eh, de repente cierta información que es útil para la autoridad competente, que en este caso es el fiscal, en lo que es la investigación, ¿verdad? Eh, las instituciones públicas del Estado, como INAPI, en el caso nuestro, nosotros también podemos proveer distintos mecanismos de soporte a la labor del fiscal, ya sea, no sé, mirando si la marca está registrada, en cuáles clases está, eh, de repente algunas características de seguridad que conocemos o que nuestros investigadores manejan, proveyendo también ayuda logística con móviles, con personal. Entonces, siempre es importante encarar estos ilícitos de una manera coordinada eh, para que también el Estado con toda esa fuerza pueda llegar a cerrar una buena investigación. Pero como les digo, generalmente las marcas o los titulares que ejercen estas acciones proveen mucha asistencia para que el proceso pueda seguir su curso y bueno, el fiscal pueda llegar a munirse de los elementos adecuados que le permitan sostener eventualmente una acusación en un juicio oral. Como van a ver, normalmente es poco frecuente que estas causas lleguen a juicio oral, y les voy a explicar por qué. Unas precisiones sobre la acción penal. Es una acción penal pública. ¿Cuáles son las materias? Como habíamos visto en resumen, derechos de autor y derechos conexos, marcas, que es 184b, dibujos y modelos industriales. Tenemos indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Y también hay algunas disposiciones en el Código Penal respecto a la revelación de secretos de carácter industrial o empresarial, donde entrarían los secretos industriales, que como vimos son tipos de propiedad intelectual, donde uno no opta por pasar por el sistema de protección de las patentes, por ejemplo, sino que opta por mantener la invención en secreto. Y bueno, obviamente ese espionaje industrial o empresarial y revelar esos secretos conlleva también una sanción penal. Después tenemos que las infracciones de patentes fueron despenalizadas por esta ley en el 2005, entonces queda solamente la vía civil para perseguir las infracciones de patentes. Tenemos que, como les había dicho, hay organismos del Estado especializados. En el Ministerio Público hay una unidad especializada de propiedad intelectual, eh, tanto en Asunción como en Ciudad del Este. También tenemos ahora recientemente una unidad especializada de propiedad intelectual que se creó en la ciudad de Villa Ayes, en el Chaco. Después tenemos juzgados penales de garantías en delitos económicos acá en Asunción, que son también competentes y de dada determinada cuantía en todo el país. Tienen generalmente los organismos, vamos a ver después donde está INAPI, por ejemplo, tenemos capacidad logística para contribuir todos juntos en reprimir estos hechos y también obviamente en llevar a cabo procedimientos exitosos. Hay móviles, camiones, galpones. En el caso de la Fiscalía tiene un depósito modelo en La Piedad y un depósito en Ciudad del Este. Hay un laboratorio forense.
hay máquinas destructoras en el caso del depósito de La Piedad en Asunción, y también una precisión importante es que si se comprueba la infracción por la vía del peritaje, se procede a la destrucción de las mercaderías. Nuestras leyes no permiten la donación y ahora, no obstante ellos, están realizando iniciativas para no necesariamente hacer la donación, pero sí los residuos generados de las destrucciones que pasen por un proceso de reciclaje y con ello se puedan generar nuevos productos, sin marca ya, obviamente. Esto es, digamos, algunas fotos de lo que sería el depósito de la fiscalía, la máquina destructora, cómo se procede a la destrucción. La pericia en un proceso penal de propiedad intelectual y concretamente de violación de derecho de marca o de derecho de autor o de dibujos y modelos industriales es la madre de las pruebas, diría yo, y es la que le da al fiscal demasiadas herramientas para poder llevar el caso de una manera mucho más, más seguro. Al tener una pericia, el fiscal puede, digamos, conducir los demás actos investigativos, inclusive solicitar la destrucción de las mercaderías, como les dije, y normalmente esta pericia se realiza como un acto propio de la investigación ante el fiscal o como un anticipo jurisdiccional de prueba ante el juez penal de garantías competente. Los peritos generalmente deben estar matriculados en la corte y hay una especialidad en donde estos peritos se agrupan, puede ser marca, propiedad intelectual, informática, electrónica, según lo que se tenga que peritar. Como les dije, es una prueba de extremo valor en el proceso y si es que se cumplen todas las formalidades, o sea, si se hace bien la pericia, se puede solicitar o habilita esta pericia a solicitarse la destrucción de las mercaderías infractoras antes de la sentencia definitiva, de conformidad al artículo 96, inciso B de la ley de marca. Puede solicitarse y de hecho es crucial en este aspecto porque hoy en día las imitaciones y las falsificaciones son cada vez mejores. Se solicita la colaboración a veces de los representantes de las marcas o de los titulares mismos para proveer elementos indubitados para esta prueba pericial, como son, por ejemplo, catálogos, muestras, especificaciones técnicas, bancos de datos, etcétera. La defensa, obviamente, a la defensa se le corre traslado de la realización de esta prueba. Ellos pueden proponer otro perito, punto de pericia, pueden recusarle al perito de la fiscalía o pueden impugnar el peritaje. Y si hay dictámenes dispares, si la defensa dice una cosa y la fiscalía dice otra, generalmente se designa un perito tercero, pero no siempre. Hay jueces que convocan, si es que la pericia se hace como anticipo, por ejemplo, convocan a los dos peritos y se hace lo que se llama un careo, o sea, se enfrentan las posiciones de los peritos y de acuerdo a eso el juez, digamos que forma su convicción, de acuerdo al perito que le resultó o a la opinión técnica que le resultó más convincente. Porque, como ustedes saben, el dictamen se valora de acuerdo o con arreglo a la sana crítica. Entonces, el juez es el perito de peritos y no es, digamos, un partido de fútbol el tema de la pericia. No porque dos digan una cosa y uno esté en disidencia y diga otra, uno tiene que hacerle caso a la mayoría. Es decir, el juez puede formar su convicción eh, con la opinión del perito disidente, por así decirlo. Obviamente debe poder justificar adecuadamente por qué toma esta decisión. Entonces, lo que generalmente se daba en temas de dictámenes dispares, eh, que era que había el perito de la fiscalía llegaba a su dictamen y el perito de la defensa a veces llegaba a un dictamen completamente distinto. Entonces, para no hacer una tercera pericia, lo que algunos jueces hacían acá es convocarle a los dos peritos, escuchar las opiniones de ambos, contrastar las opiniones de ambos y de acuerdo a eso tomar una decisión. Más o menos las pericias son cotejales, digamos, uno analiza las características de originalidad que tienen los productos originales o genuinos o elementos genuinos,
luego analiza las características del producto dubitado, cuestionado, el que fue incautado, y si existe una correspondencia o discrepancia entre las características evidenciadas entre el producto indubitado y el dubitado, es que se llega a la conclusión. Si hay correspondencia entre estas características, evidentemente el producto dubitado es también genuino, y si hay discrepancia de características, el producto cuestionado evidentemente no lo es. O sea, es o una falsificación, o una imitación fraudulenta, o una adulteración. Y la valoración del dictamen pericial no es que se realiza solamente en relación a la pericia per se. La pericia, como les dije, es un elemento súper importante, pero el tribunal de sentencia, cuando valora esta prueba, generalmente la integra con otras pruebas, como por ejemplo son la propia declaración del perito cuando depone ante un tribunal de sentencia, y también con la inspección que hace el tribunal colegiado, que generalmente se constituye en el depósito donde están las evidencias, y ahí forma también su convicción integrando la prueba pericial con ese reconocimiento, y también obviamente con la declaración que da el perito. ¿Cómo termina esta acción penal? Como les dije, son muy pocos los casos que llegan a juicio oral y público, porque el marco penal permite que hayan salidas procesales alternativas, como un criterio, una extinción por reparación del daño, suspensión condicional, un abreviado cuando ya es un hecho un poco más grave, y son también, aparte, hechos punibles conciliables, porque están agrupados entre los hechos punibles contra los bienes de las personas. Entonces, se pueden dar conciliaciones, y con eso la causa se extingue por reparación del daño. Normalmente, en un proceso penal de esta naturaleza, se le exige al infractor admitir los hechos, la naturaleza espuria de las mercaderías, a veces para prescindir de la prueba pericial, reparar el daño. Obviamente que este daño puede ser realizado de manera particular al damnificado, digamos, a la víctima, o social al Ministerio Público. El Ministerio Público propone cuál sería esta reparación de daño, corre con los gastos de destrucción, generalmente el infractor, también como una manera de reparar el daño a la víctima, y cumplir las reglas de conducta en caso de que sea, por ejemplo, una suspensión condicional lo que se le otorgue a este infractor. Esto obviamente no obsta que el titular pueda perseguir una indemnización de carácter civil después en un proceso más adelante. La destrucción de la mercadería obviamente se realiza dando cumplimiento a disposiciones ambientales. Como les dije, hoy en día existen iniciativas ya de reciclaje de estas mercaderías o de reutilización de estos residuos, porque la destrucción imperativamente se tiene que realizar. O sea, no es que se puede donar o se puede prescindir de la destrucción se hace, y son los residuos los que son, en lugar de ir a parar a un vertedero, son recolectados y transformados en ciertos residuos en nuevos productos. De no presentarse ninguna salida procesal, generalmente ya se realizan los distintos actos investigativos, y el procedimiento sigue el curso. Se pasa por una imputación, luego una acusación, en la audiencia preliminar se eleva el caso a juicio oral, y bueno, luego se pasa a juicio oral. La destrucción, como les dije, se puede realizar antes de la sentencia definitiva si un peritaje demuestra que fehacientemente ha existido una falsificación, imitación o adulteración. También, obviamente, esta destrucción puede darse después. Existen casos en donde recién se procede a la destrucción una vez que queda firme, digamos, la resolución definitiva sobre el caso. En materia de derecho de autor, esto solamente en marca se puede hacer esta destrucción anticipada. Esto también es una cuestión que muchas veces uno ve que en materia de derecho de autor se destruye antes, y en realidad la única ley que permite la destrucción anticipada es la ley de marca. En materia de derecho de autor, los productos infractores deben ser destruidos recién con la sentencia que da por finalizado el caso. Lo mismo también en materia de dibujos y modelos.
Y como les dije, las leyes, si bien disponen la destrucción imperativa de estas mercaderías en infracción, hoy en día hay iniciativas de reciclaje de estos residuos para generar nuevos productos sustentables y, bueno, contribuir un poco a la economía circular para que no se acumulen tantos residuos que dañen finalmente al ambiente y por otro lado también que exista una suerte de retorno de algunos residuos que puedan llegar a convertirse y servir a la sociedad. Esto es más o menos cómo se realizan las destrucciones. Después, como les dije, esto antes iba a parar a vertederos. Hoy muchas de estas mercaderías son ciertas partes que sirven para reciclaje, son recogidas y bueno, se utiliza, digamos, se recicla para realizar nuevos productos. El cartón, por ejemplo, sirve muchísimo, las bolsitas transparentes se derriten generalmente también para hacer otras cosas, entonces es una forma también de contribuir a la economía circular. Y para finalizar, estos son los organismos estatales especializados que tienen facultades de repente de hacer inspecciones, de realizar investigaciones propias. No necesita la INAPI, por ejemplo, de avisar sí o sí al titular para poder realizar ello. Nosotros podemos hacer el procedimiento y después de realizado el procedimiento recién avisar al titular. eh, digamos, la misma cosa también la Dirección Nacional de Aduanas a través de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera o CAIA. Como les dije, DINAPI tiene su Dirección General de Observancia. En la policía existe un departamento especializado contra la violación de los derechos intelectuales. Existen unidades especializadas en la investigación de hechos punibles contra estos hechos violatorios de propiedad intelectual. En Asunción, Villa Ayes y Ciudad del Este, como les comenté, también la Fiscalía puede intervenir de oficio. Existen en Asunción ya ahora juzgados penales de garantías, tribunales de apelación y tribunales de sentencia especializados en delitos económicos que son competentes para entender en estos hechos cuando la cuantía supere los 5.500 jornales. Después existe una Dirección de Derechos de Propiedad Intelectual en la Corte Suprema de Justicia que hace un muy buen trabajo capacitando a jueces, capacitando a distintas autoridades cuando existe de repente alguna cuestión que haga falta en un proceso, ya sea civil, penal, etcétera. Hacen también dictámenes, creo que no son vinculantes, pero ayudan muchísimo a orientar al juez en esta materia. Y existe un Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, que es el CODEPI, que fue creado en el 2019 y del cual yo soy el coordinador. Eh, este centro aglutina a distintas entidades del Estado que están en cierta medida especializadas o tienen entre algunas de sus facultades cuestiones relativas a propiedad intelectual. Entonces la idea es que en estos espacios del centro, que promueve el centro, eh, nos sentemos, veamos la forma bueno, qué podemos hacer mejor, cómo podemos trabajar de una manera más coordinada, cómo eh, compartir recursos, compartir logística, planificar operativos. Entonces, es muy interesante porque, como ustedes sabrán, las estructuras del crimen organizado trabajan de manera coordinada y el espíritu detrás de la creación de este centro es que también los entes del Estado encargados de defender y de proteger los derechos intelectuales puedan también trabajar de una manera coordinada. Entonces, esa es la esencia del centro y es un espacio realmente muy positivo en donde esperamos poder generar productos interesantes desde allí. Y bueno, eso es todo de mi parte. Si hay alguna consulta, quedo a disposición. Les agradezco a todos por el tiempo, porque en víspera de feriado están todos atentos. Veo 116 participantes, eso me motiva mucho y agradezco a todos por la participación y también a la organización por la invitación. Muchas gracias, Pamela, por hacerme parte de esta iniciativa. Y realmente la capacitación es fundamental en esta materia y estar siempre actualizados. Así que muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de la clase.
Muchísimas gracias a vos, doctor. Realmente fue muy interesante. Siempre es bueno poder escucharte. Un comentario nada más de nuestra compañera María Graciela Noemí, en donde ella expresa que en la zona del país en donde ella está, por primera vez una causa de violación por derechos de autor va a juicio oral. Entonces, hablar un poco de las cuestiones que tienen que ver con procesos condenatorios en cualquier esfera de la propiedad intelectual es un logro no solamente para los titulares, sino que para el país también. Así que muchísimas gracias, Quiero, doctor. quiero Sí. aprovechar realmente para felicitarle a Graciela Noemí en la elaboración de esa acusación. eh, Llegó a mis manos ese documento y es realmente un trabajo que, bueno, si llega a buen puerto, luego la acusación por sí misma, luego ya es para publicarla, digamos, es un excelente trabajo, y mucha gente está leyendo, aprendiendo, porque es también un modelo para generar nuevas iniciativas a partir de eso y va a formar parte seguramente de algún compendio a ser realizado en el futuro. Doctor, tenemos una consulta de la compañera María Teresa Rolón. Ella nos expresa del Centro de Coordinación CODEPI. ¿Salen operativos o investigaciones que deban realizarse? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Nos puede explicar, por La, favor? mi- la intención es que podamos, digamos, diagramar hojas de rutas en común que claramente se van a traducir en operativos, ¿verdad? Todavía no podemos dar así mucha info sobre eso, pero sí, evidentemente es la intención también detrás del CODEPI. Ya, muchísimas gracias. Y bueno, doctor, en esta jornada nos toca despedirle y volviéndole a agradecer, por supuesto, todas sus enseñanzas de hoy. Realmente fue un tema bastante interesante y súper claro. Yo creo que más de uno de nosotros aprendió cosas nuevas el día de hoy, gracias a su ponencia. Así que bueno, nos despedimos y recordamos nada más que la próxima semana tenemos clase presencial en la Corte Suprema de Justicia. Así que bueno, buen fin de semana largo para todos y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias a todos también por los saludos. Chao, chao.